El método que usó Jesucristo para llegar a las personas fue el método de tocar los corazones. La fe, siendo racional, no suscita respuestas racionales. La fe se vehicula por la razón, pero se vive con el corazón. Entonces, uno no puede llegar a una familia a decirle que sea iglesia doméstica con ideas puramente racionales o con lógica. Uno tiene que llegar tocándoles el corazón. Y tocando el corazón es a esos papás mostrarles la responsabilidad que tienen con sus hijitos y cómo, si no les anuncian a Jesús, esos hijos no se van a desarrollar integralmente y les están evitando lo más grande que puede haber, que es ponerlos en contacto con Jesús. Pero si ellos no les dan a Jesús de corazón y vivencia, los hijos no lo van a seguir. Entonces la manera es haciéndoles ver existencialmente de lo que les están haciendo perder a sus hijos y cómo ellos mismos como padres, si no viven la fe, no van a poder hacer iglesia doméstica, no van a poder hacer vida católica, no van a poder hacer una familia de Dios. No veo otra manera, y eso también es presentándoles a Jesús, entusiasmándolos con Jesús para que arda su corazón como ardía el corazón de los discípulos de Emaús. Es cuestión de un método existencial más que de un método racional. Acompañamiento, seguimiento, cercanía, testimonio, ilusión por Jesús, y eso no se hace con fórmulas. Segunda pregunta. Un punto álgido en la discusión bioética es el hecho de determinar si se es persona humana desde el mismo momento de la concepción. Monseñor Juan Vicente, ¿qué es ser persona y por tanto persona humana? ¿Cómo se observa esto en un embrión? Humano. Es humano, si quieren vámonos a la biología, porque tiene genes humanos, porque está formado por un espermatozoide y un óvulo de humanos. Lo que tiene una madre en el vientre no es con espermatozoides de jirafo ni de pantera, sino de hombre y mujer, es decir, de humanos. Entonces, genéticamente hablando, es la especie humana la que da como fruto de la unión un cigoto, una mórula, un embrión humano. Eso es por elemental biología, por elemental genética, por elemental ingeniería genética. Estamos hablando de embrión humano. Y persona tiene identidad, es autónoma y no comparte la identidad con nadie más. Si es un embrión humano, pertenece a la raza humana y todos los miembros de la raza humana son personas idénticas, es decir, con identidad, personas que no tienen dos posibilidades de ser distintas, sino la misma, y es con todos los atributos físicos, psicológicos, emocionales, espirituales. Hasta ahí vamos con puros análisis y métodos de razón, pero con mayor razón es persona si es hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, que es persona, hijo de la persona por excelencia que es Dios. Entonces, hijo de tigre sale pintado, el que es hijo de Dios lleva en sí mismo intrínsecamente la dignidad de persona como su padre, por genética espiritual, si así pudiéramos hablar. Entonces, humano por raza, persona por hijo de Dios y también por raza, porque todo humano es persona idéntica, tiene su autonomía e identidad y su dignidad, tanto que las constituciones de los países, aun los ateos, declaran a la persona distinta a las demás criaturas y con dignidad, derechos y deberes.
es cuestión de antropología, es cuestión de genética, es cuestión de espiritualidad, de filosofía, de teología. Una preguntita por acá que dice, ¿qué piensa el padre Novoa? ¿El padre qué? Novoa. ¿Qué piensa el padre Novoa? El padre Novoa piensa que Dios es su padre, que Jesucristo es su hermano, que el Espíritu Santo le dio su ministerio sacerdotal y que algunas formas de hablar de él lo han llevado a hacerse entender mal. Y yo lo llevé a una reunión, a la conferencia episcopal, con mucha gente, muchos laicos, algunos sacerdotes, para que tuviéramos un diálogo. Y él dijo allá: nunca estoy de acuerdo con el aborto. Si lo dejé notar, me equivoqué. Así no pienso yo. Eso lo dijo allá. Dijo: obedezco al Papa y a los obispos. Formo parte de la Iglesia con orgullo y alegría. Soy abierto al diálogo teológico porque soy teólogo y debo tener más prudencia en el resultado de mis investigaciones en cuanto al tino pastoral. Se levantó, pidió disculpas, se levantaron, lo perdonaron, le pidieron disculpas también por algunas frases, se abrazaron y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Monseñor, ¿cómo podemos los universitarios fomentar la lucha pro vida desde las universidades católicas, conociendo que existe el derecho de libre desarrollo de la personalidad que ha sido ponderado lastimosamente superior a través de la acción de tutela y demás mecanismos judiciales? Llega un momento en que hay que definirse. Les voy a poner un ejemplo de lo que me pasó ayer y de ahí comienzo a responder. Entró en la, no sé si alguno lo oyó, en la FM de Vicky Dávila. Me entrevistaron antier sobre el tema de la familia, la herencia de los homosexuales de sus pensiones y lo que significaba ser hogar 2 hombres, 2 mujeres. Entonces yo dije lo que ustedes ya han oído y me contestó una señora argentina que entró ahí, no sé por qué entró ahí al aire, y dijo: pero monseñor, ¿por qué la iglesia siempre tan retrógrada? ¿Por qué siempre atrasada en todo? La mayoría de países son avanzados y ya dejan el matrimonio entre homosexuales y el aborto, y la iglesia siempre tan retrógrada. Entonces yo le dije: uno no puede obrar en la vida por ser retrógrado o avanzado. ¿Quién dijo que la ética y la moral estaban en lo avanzado? Lo avanzado es relativo. Lo que usted tiene hoy de avanzada puede ser dentro de un siglo retrógrada o dentro de 5 años. Es tan relativo. Uno se guía por principios, por la dignidad de la persona, por la esencia y el ser de la persona. Entonces me dijo: sí, pero mire, ustedes predicando siempre lo que todo el mundo no acepta, ¿no cree que la iglesia se quedó aparte? Le dije: sí, como Cristo se quedó aparte. Y no, nosotros llevamos ventaja. Él lo mataron y se acabó y fracasó. Nosotros por lo menos tenemos en el Carmelo, aquí en el colegio del Palermo, un estadio lleno, ¿no? Por lo menos. Cristo quedó solo con una prostituta, la mamá, y San Juan de 16 años. Era un jovencito. Entonces me dijo lo siguiente: pero entonces, monseñor, yo creo que ustedes ya es hora de que recapaciten y cambien. Entonces yo le propuse lo siguiente, le dije: mire, lo que yo estoy proponiendo es para mis católicos como pastor, para los que no son católicos también, si les parece. Si no les parece, respetémonos. Pero es que hay muchos católicos que están en contra de lo que ustedes predican. Y le dije lo que voy a responderte a ti. A esos hermanos y hermanas católicas que están en contra les diría que vayan pensando si deben seguir siendo católicos. Mire, señora, le dije,
Ese problemita no es ni suyo ni mío, sino de ellos, que lo resuelvan ellos. Pero yo no voy a cambiar la doctrina de la iglesia, todo lo que es el depósito de la fe, la tradición del depósito de la fe, el magisterio pontificio y episcopal y la palabra de Dios para hacer moderno, simpático, chévere, super light, hiper mega play. No. Si una madre soltera puede sacar adelante a su hijo, ¿por qué dos mujeres lesbianas no lo pueden hacer? No, hasta sacarlo adelante lo sacan. El problema es cómo lo sacan, ¿no? Entonces, esto es ciencia lo que les voy a dar, psicología, soy psicólogo clínico. Miren, todos necesitamos desde el estado fetal hasta los 12 años un referente, un modelo, un espejo, un paradigma, todo eso es lo mismo, para identificarnos. Es decir, los varones vemos a nuestro papá, si se murió a nuestro abuelito, si se murió al hermano mayor, si se murió al novio de la mamá, si se murió al esposo de la mamá, si se murió al vecino, si se murió al tío Carlitos, al que sea. Una figura masculina que se me vuelve, como se llama en psicología, una figura objetal parental, es decir, una figura que no soy yo, con la que yo me identifico, pero no es cualquiera, es mi padre o es muy cercano a mí y hace las veces de padre. Y con esa figura el varón se identifica y la mujer con la madre, abuelita, tía, prima, vecina o esposa del papá, nueva porque se le murió y contrajo nuevas nupcias. Entonces, con ella se identifica como mujer. Esto se llama los procesos identificatorios. ¿Cómo me voy a identificar yo como hombre con un papá que se llama María Elena? Es como difícil, porque yo no voy a entender de chiquito, sobre todo, cuando tengo 1 año, 2 años, meses, ¿cómo así que mi papá tiene vagina y yo tengo pene y soy hombre y ella dice que es hombre? Al fin, ser hombre es ¿qué? A los que estamos aquí nos parece clarísimo. Nadie va a decir, depende. No, está clarísimo. Pero al niño que tiene 2 meses, 3 meses, 1 año, no entiende. ¿Cómo así que mi papá es hombre y al mismo tiempo es mujer? Y los papás de mis amiguitos son hombres con genitalidad de hombres. Entonces yo no sé qué soy. Y los amigos de mi papá vienen a la casa y uno que le llaman Ricardo, cuando está aquí se llama Mireya y cuando estamos afuera se llama Ricardo. Al fin, ¿qué es esto? Ustedes, hasta parece un chiste, pero así es. Entonces, el niño no tiene una figura paradigmática identificatoria suficiente para ir elaborando su masculinidad o su feminidad, ella con una claridad que a los 12 años, que viene el salto mortal, en la adolescencia, opte por ser hombre o ser mujer. El que no logra ese umbral es homosexual o lesbiana o bisexual. Y el que lo logra, porque hay madurez, identidad con figuras objetales parentales bien definida y roles masculino y femenino bien identificados, adquiere su identidad suficiente para sobrepasar la duda. Todos tenemos duda en la adolescencia si somos hombres o mujeres, sobre todo inconsciente, y la duda se resuelve identificándome con esas figuras. Entonces, no es lo más sano que 2 hombres o 2 mujeres hagan crecer psicológica, espiritualmente a un hijo para causarle esas dificultades. Eso es un argumento psiquiátrico, psicológico, y el argumento espiritual es: Dios los creó hombre y mujer y por eso abandonan a su padre y a su madre y los 2 ya no serán 2 sino 1. Y hay complementación física, espiritual, psicológica, emocional y en todo. Y ese complemento permite a los hijos crecer en un ambiente de claridad de rol de género y sobre todo de seguridad de identificación, sin complejos.
sin autoestima baja y sin desesperarse porque no sabe qué es ser hombre o ser mujer. Con estos argumentos científicos nosotros tenemos que presentarlos, porque si no presentamos el argumento de ciencia, el argumento de fe nos lo tumban en un segundo. No importa, mezclemos los dos y presentémonos con seguridad de fe y seguridad científica. Monseñor. Gracias. Si en una familia se han presentado varios abortos y los niños se han enterado y convivido este mal, ¿cómo hacer para cambiar, aconsejar u orientar a estos pequeños o jóvenes? Si en una familia se han presentado varios abortos, no te entendí lo... Y los niños se han enterado. ¿Y los niños? Y los niños se han enterado y convivido este mal, ¿cómo hacer para cambiar, aconsejar u orientar a estos pequeños o jóvenes, los que se dieron cuenta de los abortos? Los niños, los hijos. No, pues hay que ayudarlos a que puedan perdonar a sus papás de lo que hicieron, a que puedan entrar en comunión con sus padres, porque un niño que se entere que su papá y su mamá le mataron al hermanito, yo no creo que vayan a decir felicitaciones papá. Además el niño dirá, el siguiente soy yo, ¿no? Entonces, de una vez que les vaya quedando claro que los papás no están matando más hijos. Los papás tendrían que, si los hijos se enteraron, ojo, si no se enteraron, no. Como me dice que se enteraron, los papás tienen que pedirle perdón a sus hijos, pedir perdón ellos a Dios, pedirle perdón a sus hijos que están en el cielo, pedirle perdón a los hijos que están aquí viviendo en nuestra tierra y hacer un proceso terapéutico sanatorio, espiritual y psicológico, porque esos niños van a crecer con una agresividad con sus padres. Toda la vida van a llevar en el corazón: mis papás han matado 2, 3 de mis hermanitos, mis papás no nos quieren a los hijos, ¿cuándo será que me mete cianuro en la sopa? Porque mi mamá y mi papá matan hijos, matan mis hermanitos. Hay que hacer todo un proceso psicológico y espiritual de sanación y perdón para reconstruir la confianza y el amor en sus padres. Esos niños llevan una agresividad y una desconfianza. El día de mañana la van a proyectar en todas las figuras de autoridad. Nunca tendrán confianza en nadie, nunca tendrán confianza en los que tienen responsabilidades, porque si a mí me fallaron mis mamá y mi papá, que son las personas que más puedo creer, ¿qué no me harán los demás? Si me mataron a mis hermanos, ¿qué no harán los demás con mis hermanos o conmigo? Psicológico, espiritual, sanación, perdón, proceso de expresar agresividades, de asimilar, introyectar, y de todas maneras quedará un residuo siempre que solamente la gracia de Dios podrá irlo ayudando. Mucha oración también. En caso de que la mujer tenga problemas mentales y queda en gestación varias veces y rechaza a los hijos, ¿es moralmente válido operarla para que no tenga más hijos? Lo válido no es operarla, sino evitar que tenga macho que la engendre. ¿Por qué la Corte Constitucional, que son 8 más o menos, definen por todo el país en temas como la vida, el aborto y el homosexualismo? Perdón, es que yo no entiendo. ¿Por qué la Corte? Porque la Corte Constitucional, que son 8 personas más o menos, define por todo el país. Define en temas como la vida, el aborto y el homosexualismo. Decide. Pues acá dice define, pero sí decide. ¿Por qué la Corte Constitucional decide o define? Decide en temas como la vida, el aborto. ¿Que por qué se mete en lo que no le importa? Sabiendo que no sé si entendí, pero creo que por ahí va. Porque la Corte Constitucional, por el artículo 221 de la Constitución, es la que debe velar para que la Constitución nadie la toque,
Entonces, la Corte Constitucional permite al Congreso que cambie la Constitución, o ella puede hacer cambios o ajustes dentro de respuestas de algunas tutelas que hay, pero siempre y cuando no vaya al corazón de lo que la Constitución dice, que fue lo que pasó ayer con lo de familia. Entonces ellos se meten porque hay personas que les presentan tutelas, que les presentan derechos de petición a los magistrados de la Corte Constitucional, y ellos están en la obligación de dar respuesta. Por ejemplo, yo le puedo decir a la Corte, ¿por qué a mí no me dejan tener casa si todo colombiano debe tener vivienda? Y pongo una tutela. La Corte Constitucional llega y me responde y me dice, usted sí puede tener casa mientras usted la pueda pagar, si no, no, o cosas así. Entonces, como les han puesto tutelas sobre la vida, sobre la homosexualidad, sobre la herencia de la salud y de las pensiones, sobre que les adopten hijos, que les permitan, entonces la Corte debe responder las tutelas. Pero ¿cómo las debe responder? De acuerdo a la Constitución. ¿Qué le responde a una pareja que diga, yo quiero casarme con un hombre y soy hombre, ¿por qué no me permiten? La Corte le responde, porque el artículo 42 de la Constitución dice que la familia es entre hombre y mujer, y usted está con otro hombre, no puede por Constitución. Acá le respondió ante la tutela, sí, tiene razón, está equivocado el artículo 42, vamos a corregirlo. Hicieron un prevaricato, se metieron a cambiar la Constitución y eso solo lo puede hacer el Congreso. Entonces ellos se meten porque les ponen tutelas, pero les ponen tutelas y ellos dan respuestas más allá de sus atribuciones. Monseñor, ¿qué están haciendo para que el clero se concientice de la importancia de los métodos de planificación natural, ya que la mayoría los desconoce? Y como no nos toca el temita, entonces no nos preocupa a los sacerdotes, porque como no nos toca criar hijos ni tener hijos, y entonces podemos descuidarnos de conocer eso. Sinceramente estamos haciendo poco, si somos sinceros. Deberíamos en los seminarios instruir a los seminaristas y a los sacerdotes en estos temas de la planificación, más que planificación, de los medios de control natural y los medios de discernimiento, le llamaría yo mejor, de la vida en la familia. Y discerniendo es buscando la voluntad de Dios. Y hay métodos, como estuvimos, ¿se acuerdan en el otro congreso que tuvimos? Que los sacerdotes deberían conocerlo. La respuesta es, estamos haciendo poco y hay que hacer más. Monseñor, gracias. La última pregunta ya para finalizar y para continuar con la Eucaristía. ¿Tiene que ver la masonería, el nuevo orden mundial, con la ideología de género? No directamente, pero puede ir unida. La masonería no es que su objetivo sea la ideología de género, no, no es el objetivo, pero sí aprovecha, como le ataca a la iglesia y ataca a la institución espiritual eclesial, y ese es un puntico para batallar con la iglesia, se aprovecha y lo toma para aliarse con muchas fuerzas que no se han definido o no tienen fe o tienen una fe a medias, y captar la benevolencia de los demás con temas que no son fáciles y son populistas. Hoy es muy fácil temas populistas de ideología de género, de libertad sexual, de adopción de niños, de aborto. Esos temas dan caché al que los predique. Entonces la masonería aprovecha esos temitas con caché para atacar a la iglesia, y a la iglesia le toca ser la boba del paseo, que tiene que decir no, tiene que presentar los argumentos, tiene que oponerse, y hace un papel a veces de odiosa, retrógrada. En cambio los otros hacen un papel de avanzados y de progresistas. La masonería se aprovecha de eso para atacar a la iglesia y para tener más poder, porque la masonería va muy ligada al poder político. Monseñor, nos dieron permiso de una última preguntita, entonces
¿Qué dice la Santa Iglesia Católica con lo referente a los hermafroditas? ¿Se pueden casar o cómo pueden vivir de forma cristiana su sexualidad? Depende del hermafrodita. Hay hermafrodita con los dos tipos ay Dios mío, de genitales, con los dos genitales y con estructuras internas de los dos. Pero hay hermafroditas con dos genitales y estructuras internas de uno. Entonces yo diría que primero a la cirugía, si no tiene útero femenino, no tiene ovarios, no tiene ninguna estructura femenina y solo el órgano externo femenino, entonces se le puede quitar ese órgano externo porque interiormente no es tanto mujer biológicamente y se opta por uno de los dos sexos. Por lo general, si los papás lo han permitido y lo han llevado al médico, hoy en día se hace al niño o a la niña cirugías desde el nacimiento para acabar con unos órganos externos y dejar el que responde más, puede que no pueda procrear. Entonces dicen, es mejor que quede mujer, es mejor que quede hombre, tiene más de mujer que de hombre. Y su sexualidad hay que ver cómo se va desarrollando psicológicamente para que después, con el órgano que se le dejó, pueda ser coherente con un ejercicio sexual que equivalga al rol de género que tiene más identificado. Si no logra identificarlo y tiene una bisexualidad, hay que formar a esta persona, los papás tienen que ayudarle psicológicamente y espiritualmente, o a veces quedan un poquito neutrales y asexuados en sus sentimientos y emociones. Esa persona no se casará, será una persona que lleva una vida de servicio a los demás con una identidad lo más que se pueda. No es fácil, no hay leyes generales para hermafroditas, hay que verlo biológicamente, físicamente, psicológicamente y espiritualmente. No todos los casos son iguales, hay un abanico de posibilidades y dependiendo del caso hay que hacer lo que se llama en las clínicas una sesión ética, que en el Hospital San Ignacio, cuando yo era decano de medicina en la Javeriana, me tocaba a mí presidir esa comisión ética y nos llevaban casos de estos. Se ven con los médicos y con los psicólogos y la familia todas las posibilidades y se opta por la más viable sabiendo que nunca es la mejor, porque allí hay un problema. Acompañamiento psicológico y acompañamiento espiritual. No es fácil, es una cruz. Y Dios sabe por qué permite las cruces, porque la cruz nos lleva a la muerte y a la resurrección para ayudarle al Señor a redimir la humanidad.